De seguro que habrá vivido alguna vez esta situación. Al circular muchas veces a ciertas velocidades vibra todo el vehículo. Estas vibraciones se perciben a través del volante. Estas vibraciones también se producen con el motor desembragado y en diferentes escalones de marcha. Es muy probable que las vibraciones provengan de las ruedas. Una posible causa de las vibraciones puede deberse al desequilibrio de la rueda completa. Simplificando un tanto la situación, se podría decir que se trata de una rueda completa que incorpora un peso adicional. En el presente ejemplo vamos a estudiar de los efectos de un desequilibrio. La rueda posee una distribución regular del peso. Al ponerla en marcha, la rueda gira totalmente regular y en forma uniforme. Sin embargo, al poner una masa en un punto de la circunferencia de la rueda, la distribución del peso es irregular. Por lo tanto, la rueda tiende a vibrar. Y vibra hasta que se detiene, con el punto más pesado hacia abajo. En este caso se habla de desequilibrio estático. Sin embargo, la causa verdadera del desequilibrio es otra. Al girar la rueda actúan fuerzas centrífugas sobre todos sus elementos. Estas fuerzas son mayores cuanto más pesado sea en el segmento de círculo correspondiente. La distribución regular de masas, las fuerzas centrífugas opuestas se anulan mutuamente. Pero como hemos colocado un peso adicional, este genera una mayor fuerza centrífuga, quedando descompensada y desplazándose la rueda de su eje. La fuerza que actúa sobre el eje de la rueda es tanto mayor cuanto más elevada sea la velocidad de la rueda. En los vehículos que alcanzan elevadas velocidades, un desequilibrio de solo 10 gramos produce ya un movimiento irregular de la rueda muy perceptible. En una rueda de vehículo, este desequilibrio no se puede eliminar debido a la distribución irregular de la masa. Sin embargo, el desequilibrio se puede compensar poniendo frente al punto pesado un contrapeso de la masa correspondiente. Este es el principio que se aplica en el equilibrado de ruedas. Si hacemos girar la rueda, las fuerzas centrífugas adicionales existentes en el punto más pesado del disco de rueda son compensadas con la masa que se ha puesto, por lo tanto gira en forma regular y uniforme. Esta rueda posee dos puntos pesados, uno en el lado exterior de la rueda, otro en el lado interior. Al encontrarse estos dos puntos frente al otro, la rueda parece que no tuviera desequilibrio. La rueda se para en cualquier posición. Al girarla nuevamente, el eje de esta apenas puede frenarse. Para comprender este fenómeno vamos a imaginar que la rueda está cortada por su eje. Cada mitad de la rueda presenta un desequilibrio producido por las correspondientes fuerzas centrífugas. Aunque las fuerzas centrífugas de nuestro ejemplo son igual de grandes, actúan sobre puntos diferentes del eje de la rueda, tratando así de hacer rotar el eje. Este desequilibrio se denomina desequilibrio dinámico, dado que solo es perceptible al girar la rueda. En la rueda ancha, los puntos de ataque de las fuerzas centrífugas pueden estar más alejados unos de otros que en las ruedas más estrechas. Por esta razón hay que prestar una particular atención al realizar los balanceos de las ruedas anchas. En la práctica, el desequilibrado dinámico y estático suelen aparecer combinados. Por ello, la solución más idónea al problema es el equilibrado por separado de las dos mitades. Para ello se coloca un contrapeso en la cara interior del disco de rueda que se encarga de compensar el desequilibrio de la mitad interior de esta. Un segundo contrapeso se coloca en la cara exterior del disco de rueda a fin de compensar el desequilibrio de esta mitad de la rueda. Claro está que no se puede cortar la rueda por la mitad. Las modernas equilibradoras solucionan este problema del corte de la rueda calculando matemáticamente los contrapesos necesarios para las caras interior y exterior.
Esta rueda posee un desequilibrio puramente dinámico. La rueda salta, la rueda oscila, la rueda gira de modo regular y uniforme. Decida usted lo que considere correcto. En el desequilibrio dinámico, las fuerzas centrífugas tratan de hacer volcar el eje de la rueda. Esta es la causa de la oscilación de la rueda. En cada nueva rueda completa montada hay que compensar los desequilibrios estáticos y dinámicos. Sería muy extraño que la rueda no presentara algún tipo de desequilibrio. Un punto fundamental es la fijación correcta de la rueda y el disco de la rueda a la equilibradora. La rueda tiene que fijarse en la equilibradora exactamente de la forma en que va fijada al cubo de rueda del vehículo. La mayoría de los vehículos poseen ruedas fijadas al cubo a través del orificio central. Menos extendido es el centrado a través de los orificios de los pernos de fijación de la rueda, como es el caso de los discos de rueda cerrados. Por cierto, hay discos de rueda que incorporan un orificio central no calibrado. Estos tipos de ruedas deberán centrarse a través de los orificios de los pernos de fijación de la rueda. En caso de duda deberán consultarse las listas correspondientes en donde se especifican estos detalles. Prestar atención a la exactitud del centrado. Un error de tan solo una décima de milímetro corresponde a un desequilibrio de 10 gramos. Lo que esto significa ya se señaló anteriormente. Fuerzas del orden de varios kilogramos que actúan y tiran de la suspensión de la rueda al circular a altas velocidades. En los talleres mecánicos normalmente se trabajan con unos pocos tipos de cubos de rueda. Se emplean unos anillos tensores cilíndricos específicos. En caso de desear trabajar con un sistema de sujeción universal, deberán emplearse conos tensores con una mínima conicidad. Cuanto menor sea la conicidad, el cono sujeta la rueda con mayor exactitud. Posiblemente deberán adquirirse diferentes conos para cubrir la gama de diámetros del orificio central de los diferentes discos de rueda. Prestar atención a que tanto el elemento tensor como el orificio central de la rueda estén limpios y no presenten huellas de daños o desperfectos. Si se conecta ahora a la equilibradora, la máquina mide las fuerzas que se generan en su eje. Para que el ordenador de la equilibradora pueda calcular la magnitud de los pesos compensadores, tiene que conocer sus posibles emplazamientos en el disco de rueda. La entrada de los puntos de emplazamiento se pueden efectuar de diferente manera. Así, por ejemplo, si se tiene un disco de rueda de acero, en donde los contrapesos se suelen colocar en la pestaña de la llanta, basta con introducir los datos relativos al diámetro de la rueda y el ancho de la llanta según se especifica en las marcas de la rueda. Además, deberá indicarse la distancia del disco de rueda con respecto a la equilibradora. Algunas equilibradoras poseen un brazo palpador, el cual sirve para poner los contrapesos y transmitir su posición al ordenador. Ahora puede iniciarse el ciclo de comprobación. Al cabo de pocos instantes se pueden apreciar ya los primeros efectos.
La equilibradora ha calculado el tamaño y la posición de los contrapesos. La rueda se gira ahora de modo que el punto más pesado de la misma se encuentre abajo. La pantalla de visualización de la equilibradora señala en qué momento se ha alcanzado la posición correcta. A continuación se coloca el contrapeso en el punto del perfil de la llanta que se encuentra exactamente por encima del árbol de la máquina. En cada ciclo de equilibrado hay que colocar contrapesos en dos planos de rueda diferentes, a fin de compensar los desequilibrios dinámicos y estáticos. En los discos de rueda de acero se usan contrapesos de solapilla, que se aplican a martillo en las pestañas interior y exterior de la rueda. En caso de que las llantas de aleación ligera tuvieran una pestaña uniforme, también se pueden utilizar contrapesos de solapilla, que incorporan una solapilla revestida de plástico a fin de no dañar la aleación de metal y dar lugar a la corrosión. En las llantas de aleación ligera, sin embargo, se suelen utilizar por regla general contrapesos fijados por medio de adhesivos. Por un lado, ello se debe a que la forma de las pestañas de las llantas no siempre permiten la fijación de los contrapesos de solapilla. Además, la fijación con adhesivo permite soluciones estéticas mucho mejores. Así, por ejemplo, los contrapesos se pueden montar en dos planos de la rueda y la parte interior del disco de la rueda. El montaje oculto de los contrapesos requiere cierta habilidad por parte del mecánico. Un consejo práctico: fije el contrapeso primero con una cinta de adhesivas a la rueda, procediendo a la fijación definitiva solo después del ciclo de comprobación final. Por otra parte, el ordenador de la equilibradora también es una valiosa ayuda a la hora de determinar el emplazamiento del contrapeso. Téngase presente lo siguiente: en los puntos de mayor pendiente de la llanta, las fuerzas centrífugas pueden desplazar el contrapeso pegado de su sitio. Por ello, el ángulo de inclinación no debe ser superior a los 15 grados. Además, hay que tener en cuenta la necesidad de espacio de los frenos. A causa de la posibilidad de los frenos, los contrapesos pegados pueden estar expuestos a elevadas temperaturas. Por ello, deberán utilizarse adhesivos con suficiente resistencia térmica. La colocación de los contrapesos es una operación fácil y ya puede ensayarlo. Gire la rueda completa hasta alcanzar la posición correcta para el contrapeso en el plano de rueda exterior. Se trata de la imagen de la indicación derecha. Seleccione el contrapeso correspondiente. Correcto. La rueda se ha posicionado correctamente colocándose el contrapeso adecuado. Gire la rueda completa hasta alcanzar la posición correcta para el contrapeso del plano de rueda interior. Seleccione el contrapeso correspondiente. Muy bien. La rueda se ha posicionado correctamente colocándose el contrapeso adecuado. Cada operación de equilibrado se concluye con un ciclo de comprobación final. Si no ha cometido ningún error, la rueda no deberá presentar desequilibrios. Esto es confirmado a través de la iluminación de la indicación correcto u OK. En caso de haber trabajado de modo inexacto, no se ilumina la condición correcta. Al contrario, la máquina continúa señalando la existencia de un desequilibrio. No coloque ningún contrapeso en este caso. Gire la rueda y localice la posición que ocupa actualmente el contrapeso. Márquela. Se indican 8 sectores. Actívelos para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. El contrapeso se encuentra en posición oblicua superior a derecha o a izquierda. Retirar y colocar en su lugar un contrapeso nuevo, con un mayor peso en función de la indicación de la equilibradora. Colocarlo en una posición algo desplazado hacia arriba. Los contrapesos de más peso se desplazarán en menor medida, en tanto que los de menos peso se pueden desplazar algo más. El contrapeso se encuentra a izquierda o derecha de la rueda.
retirarlo y colocarlo en una posición algo desplazado hacia arriba. El contrapeso se encuentra en la parte inferior de la rueda. Retirarlo y colocarlo en su lugar un contrapeso nuevo, con un menor peso en función de la indicación de la equilibradora. Montar la rueda completamente equilibrada en el vehículo. El orificio central de la llanta tiene que estar limpio y ligeramente lubricado. Encajar el disco de rueda sobre el cubo y apretar las tuercas a mano. Los bulones y las tuercas no deberán engrasarse. Limpiar la suciedad de las roscas. Cerciorarse siempre de que se están usando los bulones y tuercas correspondientes. Hay tuercas de formas esféricas y otras de forma cónica. Como protección antirrobo, algunas tuercas vienen con un dentado irregular. Para apretar estas últimas tuercas hay que utilizar la llave que le va a entregar el conductor o dueño del vehículo. La tuerca de seguridad siempre se instala frente a la válvula. Ahora se aprietan las tuercas con la ayuda de la llave dinamométrica, con el par de apriete prescrito por el fabricante del vehículo. Algunos fabricantes prohíben terminantemente el uso de herramientas neumáticas para apretar estas tuercas, dado que en caso de unos elevados pares de apriete, existe el peligro de que los discos de ruedas y de freno sufran deformaciones, dando lugar a nuevos desequilibrios. Las tuercas se aprietan en cruz. Prestar atención a que las ruedas no estén en contacto con el suelo, a fin de que el centrado de la rueda se pueda efectuar como en la equilibradora, sin estar sometidos a esfuerzos. Indique en qué orden se han de apretar las tuercas de las ruedas. Correcto. Al apretar las tuercas en cruz, el centrado de la rueda es óptimo y el disco de ruedas no sufre tensión. Ahora toca este disco de rueda con sistema de fijación por 5 orificios. Indique el orden de apriete de las tuercas. Evidentemente aquí no se puede apretar en cruz. Ahora bien, si se aprieta las tuercas saltándose siempre una, se aprieta la rueda en forma uniforme y regular. En principio, tras efectuar el equilibrado estacionario, la rueda deberá estar libre de desequilibrio. No obstante, en los vehículos aptos para circular a altas velocidades, se puede efectuar como medida adicional el equilibrado con las ruedas montadas en el vehículo. Puede que los desequilibrios estén en los elementos que giren con la rueda. Por ejemplo, los discos de frenos, el tambor de freno, el árbol secundario de la transmisión o el tapacubos. El equilibrado con las ruedas montadas detecta todos los desequilibrios que pudiesen existir. Además, pueden compensarse los errores de centrado, así como las tolerancias de las ruedas y el cubo de la rueda. El equilibrado con las ruedas montadas en el vehículo es una operación complementaria del equilibrado estacionario y nunca podrá sustituir a este. Para efectuar el equilibrado se colocan las manguetas del vehículo sobre sendos caballetes de medición que incorporan unos captadores acoplados a la equilibradora móvil. Aunque los semiejes no motrices se pueden equilibrar individualmente, es más aconsejable colocar el eje completo sobre los caballetes. Los vehículos con tracción de las 4 ruedas deberán ponerse sobre los caballetes, aun si la tracción fuese desconectada. Como la rueda no se encuentra acoplada rígidamente a la equilibradora, se coloca en el neumático una tira reflectante que es identificada por la barrera fotoeléctrica de la equilibradora. Colocar la rueda de fricción de la equilibradora sobre la rueda del vehículo.
En primer lugar, le mostraremos el equilibrado de una rueda no motriz. La rueda no motriz del vehículo es propulsada por la rueda de fricción de la equilibradora. Las vibraciones son registradas por el caballete de medición y procesadas por el ordenador de la equilibradora. Los contrapesos se colocan de modo similar a como se hace en el equilibrado estacionario. Girar la rueda completa hasta que la tira reflectante señale la dirección mostrada en la indicación visual de la equilibradora. Colocar los contrapesos adicionales en la parte interior de la rueda. Muy bien, la rueda se ha posicionado correctamente y se ha colocado correctamente. En caso de producirse una escasa indicación de peso, muchas veces no es necesario poner un contrapeso adicional, aprovechando la holgura de centrado del disco de rueda. Para ello se procede de la siguiente manera: girar la rueda completa en la posición señalada por la equilibradora. La parte más pesada de la rueda se encuentra abajo y la parte menos pesada arriba. Girar la rueda media vuelta más. Ahora se ha invertido la situación. La parte más pesada de la rueda se encuentra arriba y la parte menos pesada abajo. Si se suelta la tuerca y se mueve la rueda completa, esta se desplaza hacia abajo en función de la holgura de centrado. Recuerde, 1/10 de milímetro de holgura corresponde a 10 gramos de contrapeso. Apretar a continuación y efectuar un ciclo de comprobación. Las ruedas correspondientes al eje propulsor son accionadas con el motor del vehículo, pudiéndose ajustar hasta una velocidad de hasta 120 km por hora. La equilibradora puede medir ambas ruedas simultáneamente si es que en el lado contrario del vehículo también hay una célula fotoeléctrica y un caballete de medición. Ahora efectuamos la medición del desequilibrio de las ruedas motrices. El eje propulsor del vehículo tiene que ponerse necesariamente sobre caballetes de medición, puesto que el diferencial puede quedar expuesto a grandes esfuerzos. Tener mucho cuidado con los vehículos con tracción integral. Esta operatoria debe realizarla necesariamente con el vehículo suspendido. La equilibradora mide ambas ruedas simultáneamente e indica los valores por separado. Si fuese necesario poner un contrapeso adicional, no habrá en ningún caso corregir el equilibrado de la balanceadora. Más bien, se pondrá una masa en el lado interno indicándolo con un punto de color. Si se intercambian los neumáticos, habrá que quitar este contrapeso indicado con el punto de color y volver a equilibrar el neumático en el vehículo. De este modo, el desequilibrio principal de la rueda completa siempre permanece compensado. El reloj comparador señala desviaciones hacia arriba y abajo con respecto al valor medio. Aunque las desviaciones de los valores solo sean del orden de unas pocas décimas de milímetro, pueden provocar unos molestos desequilibrios. Como regla maestra, rige: 1/10 de milímetro de descentración frontal corresponde a un desequilibrio de 10 gramos. Al rodar un disco de rueda con descentración frontal, el cubo de rueda sube y baja una vez por cada vuelta. Aquí se muestra la situación un tanto exagerada, pero en que en el disco de rueda y el cubo exista una tolerancia no influye mucho, puesto que el neumático absorbe este desequilibrio. Incluso se puede dar el caso de que el neumático posea sus propias desviaciones de la concentricidad, sumándose este desequilibrio al ya existente en el disco de rueda. Aparte de una distribución irregular de la masa, los desequilibrios pueden deberse a otras irregularidades. La forma del disco de rueda puede divergir de la forma circular ideal.
Esto es el caso particularmente de las llantas de acero. Al soldar la rueda con el disco de rueda se pueden producir efectos de difusión que da lugar a diferencias. La descentración frontal se puede verificar con el motor del equilibrador desconectado. Las llantas de aleación ligera presentan por lo general una menor descentración frontal, dado que tras la fundición o forja suelen ser rectificadas en el torno automático. La descentración lateral del disco de rueda o del neumático provoca un desequilibrio en la marcha del vehículo. Una rueda completa con alabeo con descentración lateral gira en forma irregular, formando heces y transmitiendo de este modo oscilaciones laterales a la carrocería del vehículo. Sin embargo, en la práctica los efectos del alabeo o descentración lateral apenas tienen importancia. Aparte de la descentración frontal del neumático, el disco de rueda y el neumático puede presentar descentración lateral o alabeo. El comprobador muestra claramente las oscilaciones en la pestaña de la llanta. El neumático es comprimido por el peso del vehículo. Si al girar la rueda surge una zona del neumático de mayor dureza, el neumático se comprime menos, transmitiendo así un movimiento de elevación al vehículo. El cubo de la rueda es alzado, por lo tanto las oscilaciones de las fuerzas radiales provocan en el vehículo unos desequilibrios muy similares a los que provoca la descentración frontal. Las irregularidades de la elasticidad pueden también surgir en las oscilaciones de las fuerzas laterales, lo cual no tiene ningún efecto importante en el vehículo. Es un fenómeno similar al alabeo. Mire con atención las tres imágenes del rodaje de la rueda. Indique qué imagen muestra la descentración frontal de la rueda. Una rueda completa con descentración frontal ejecuta movimientos verticales, es decir, la imagen derecha es la que muestra la descentración frontal. Las oscilaciones de las fuerzas radiales de los neumáticos son menos fáciles de constatar que los defectos de forma de la rueda o del neumático. Incluso en el caso de que el neumático posea una forma perfectamente circular, rodará con desequilibrio si el material del neumático posee diferentes grados de elasticidad. Esto, sin embargo, solo puede medirse estando la rueda bajo carga, por ejemplo en un banco de prueba específico de los fabricantes de neumáticos. Las ruedas completas han sido desequilibradas tanto estacionaria como dinámicamente. Si al efectuar el recorrido se sigue percatando una marcha irregularidad en la circulación de la rueda, esto puede deberse, por ejemplo, a la marcha irregular del disco de rueda o del neumático, oscilaciones de las fuerzas radiales de estos. En tales casos se pueden efectuar un ajuste específico consistente en la neutralización parcial de los desequilibrios de rueda con los desequilibrios del neumático, transponiendo por giro el neumático en el disco de rueda. A continuación, le presentamos varios métodos. En la variante clásica de ajuste, la minimización de los defectos de forma se trata de compensar la descentración frontal de la rueda o con la descentración frontal del neumático. Si se hace coincidir el punto inferior del neumático con el punto superior del disco de rueda, se logra una marcha regular de la rueda. En la práctica deberá procederse del modo siguiente: medir la concentricidad de la rueda completa. Esto se puede realizar con el motor de la equilibradora desconectado. Anotar la divergencia constatada, es decir, la diferencia entre el valor mayor y menor señalado por el reloj comparador. Esta divergencia solo es válida para la posición a las agujas del reloj en las 12 horas, es decir, cuando la marca del neumático se encuentra sobre la válvula. Girar tras poner el neumático media vuelta. El neumático se encuentra ahora en la posición de las agujas del reloj correspondiente a las 6 horas. Medir nuevamente la diferencia entre los máximos y mínimos. Otra variante es la minimización de los desequilibrios. Este método consiste en la neutralización del desequilibrio del disco de rueda con el desequilibrio del neumático.
Para ello, el neumático se transpone por giro de tal manera que los puntos de más peso del disco de rueda se encuentran enfrente de los puntos de más peso del neumático. Mediante la minimización de los desequilibrios se neutraliza una parte de estos, de modo que solo se necesita unos contrapesos pequeños. Mediante este método, sin embargo, no se compensan los defectos de forma. Si estudia con detenimiento, la descentración frontal de los neumáticos es menos importante de lo que pudiese parecer a primera vista. Una irregularidad de mayor gravedad, en cambio, es la oscilación de las fuerzas radiales del neumático. El neumático es comprimido por el peso del vehículo. El grado de compresión del neumático varía en función de la diferencia de la dureza de este, lo que contribuye a la regularidad de marcha. Si se hace coincidir el punto más alto de rueda con el punto de menor fuerza radial del neumático, se logra una neutralización, y dicho efecto gracias a la mayor compresión del neumático. La medición de las fuerzas radiales del neumático solo pueden efectuarse estando la rueda bajo carga, por ejemplo, en un banco de prueba específico. Un método con un resultado similar de lo que puede realizar en el taller, la optimización de la marcha regular del neumático. En este método se hace coincidir el punto más bajo del disco de rueda con el punto más pesado del neumático. A primera vista, estas dos propiedades no parecen nada en común. La experiencia, sin embargo, nos demuestra de que el punto más pesado del neumático también es frecuentemente el punto de mayor fuerza radial, dado que ambos efectos se deben a engrosamiento de material. En la variante de utilización de la marcha regular del neumático se mide primero el desequilibrio del neumático solo, registrándose dicho valor en la equilibradora. El efecto de forma del disco de ruedas se registra en una segunda medición a través del desequilibrio del neumático, irregularmente sujeto a la máquina. Como el neumático normalmente tiene un desequilibrio propio, se requiere una tercera medición. Para ello se desplaza el neumático en media vuelta. De las tres mediciones, el ordenador del equilibrio calcula el ángulo definitivo de transposición de giro. En esta posición se efectúa el equilibrado final de la rueda completa. A lo largo de los últimos minutos le hemos presentado 4 métodos distintos para el ajuste de los neumáticos. Usted está pues en condiciones de indicar cuál es la variante apta para la optimización de la marcha irregular del neumático. Su respuesta no es correcta. Usted está seleccionado la respuesta correspondiente al método de minimización de los desequilibrios. Correcto. Los puntos más pesados del neumático se colocan enfrente del punto alto del disco de rueda. El proceso de optimización de la marcha regular de la rueda se trata de una aproximación al procedimiento industrial de la mejora de la marcha regular de la rueda.